Reflexión pastoral con Remigio Rodríguez. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas lágrimas has derramado en silencio sin que nadie las hubiese visto? Hay lágrimas que la familia no conoce, que los amigos nunca descubren y que el mundo jamás entenderá. Pero hay una verdad que sostiene nuestra esperanza y es Dios. Él conoce cada lágrima, escucha cada oración y jamás olvida a quienes permanecen fieles. Hoy es un tiempo para detenernos, abrir el corazón y permitir que Dios nos hable. Tal vez llegaste cansado, desanimado o con preguntas que aún no tienes respuesta. Hoy descubrirás que las lágrimas derramadas delante de Dios nunca son en vano. Quédate hasta el final porque estoy convencido que el Señor tiene una palabra que fortalecerá tu fe y renovará tu esperanza. Esto es Reflexión Pastoral y juntos iniciaremos este tiempo de meditación y de la palabra de Dios. Bienvenidos, hoy Dios tiene un mensaje para tu vida. Quiero comenzar este capítulo número 1 de mi libro Lágrimas de un Pastor con el tema El peso del llamado. Óyeme bien, el peso del llamado. Nadie ve las lágrimas que caen detrás del púlpito, pero Dios cuenta cada una de ellas y las transforma en semillas de verdad. El llamado pastoral no es una carrera, es una cruz. Óyeme bien. Muchos lo admiran desde lejos, lo confunden con un título o una plataforma o un privilegio espiritual o un reconocimiento de una iglesia o de una universidad. No, el llamado pastoral va más allá. Pero los que hemos llevado dentro o llevamos dentro, sabemos que ser pastor es vivir con el alma desnuda delante de Dios y muchas veces también ante los hombres. Cuando el Señor nos llamó al pastorado, a mi esposa y a mí, sentimos gozo y temor. ¿Cómo así? Pues gozo porque Él nos había escogido para cuidar su rebaño. Temor porque entendíamos que aunque solo no íbamos a estar, aunque el llamado fuera un peso grande, Él estaría con nosotros. Me acuerdo tanto el día que nuestro pastor Rodrigo Castrillón nos envió como pastores a San Cristóbal. Estábamos allí en un retiro, en una cita con Dios, en una cabaña en Chinacota, y habían 3 parejas para diferentes partes para ir a pastorear. Una era para Arauca, otra era para Ocaña y otra era para San Cristóbal. Y decidieron a mi esposa y a mí, ahí el cuerpo directivo, liderazgo, los pastores, enviar a mi esposa y a mí para Venezuela a pastorear. Y en ese momento nunca imaginamos que en ese día el Señor iba a indicar más adelante tantas lágrimas, tantas batallas que iban a estar ocultas y tanto quebrando iba a transformar nuestra vida. Pero la Biblia dice en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 14, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ser pastor es vivir entre 2 mundos, el cielo que predicamos y la tierra que pisamos. Es pararse en el púlpito después de haber llorado en la intimidad. Por eso se llama este capítulo El peso del llamado. Es abrazar a las ovejas mientras se tiene el corazón herido. Muchas veces nos pasó eso. Es celebrar bodas, consolar. Óyeme, esto fue algo muy fuerte. En funerales, corregir con amor, predicar con fuego y servir con cansancio. Somos humanos, somos seres, nos cansamos. Y en muchos momentos de mi camino, había sentido que el llamado pesaba más de lo que yo podía ganar. De pronto un título, ay, sí, el pastor, no, eso va más allá. Habían decisiones difíciles, hubieron traiciones, habían expectativas, había una presión impresionante porque allí en Venezuela se mueve mucho la santería, la idolatría, era una batalla espiritual. Pero todo eso no se veía en la superficie, eso se veía allá adentro. Recuerdo noches enteras, días, clamando a Dios, sin una palabra, solamente con lágrimas. No eran oraciones estructuradas como un bosquejo que yo me preparo, no. Eran oraciones con gemidos allí en silencio profundo. Y es allí, óyeme bien, donde aprendí que Dios no ignoraba las lágrimas de un pastor. Él, el buen pastor que también lloró, él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Lloró sobre Jerusalén y en el Getsemaní Jesús sudó gotas como de sangre. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si Jesús, siendo el pastor de pastores, lloró, ¿quiénes somos nosotros para no llorar? ¿Quiénes somos nosotros para no tener ese peso tan grande como el llamado al servicio? Si es verdad, el llamado pastoral es glorioso, es honroso, se tienen privilegios, pero también tiene un gran costo. Cada día el Señor traía hacia nosotros muchas cosas y quería romper algo en nuestra vida. A veces la palabra pastor, el orgullo le toca. A veces el pastor quiere vivir en confort. A veces el pastor, por su posición, quiere como vengarse, quiere como no dejarse. A veces esa parte de autopreservación. Pero aprendí algo, que todo eso
se tenía que morir cada día y amar sin esperar nada de nadie, a confiar cuando todo temblaba, a caminar cuando no habían fuerza. Pero, sin embargo, todo eso no iba a cambiar por nada el llamado. Así doliera, pero eso me fortalecía más. Aunque me cansaba, sabía que iba a venir una recompensa. Aunque a veces llorábamos y llorábamos, también nos hacía ver la gloria de Dios cuando alguien era restaurado. Pero óyeme bien, antes de colocar una corona sobre la cabeza de un siervo con un título de pastor, Dios coloca una cruz sobre sus hombros. Hay llamados que transforman una vida, pero el llamado pastoral transforma el alma para siempre. El pastor, quiero decir algo, el pastor no fue llamado para buscar reconocimiento. Óyeme bien, reconocimientos, no, sino para cargar con las personas, llevar las cargas de ellos. El pastor no fue llamado para recibir aplausos, sino para sostener el corazón roto. El pastor no fue llamado para vivir una vida cómoda. Si es verdad, necesitamos lo mejor. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando se busca una vida cómoda, hay pastores lamentablemente que queremos tener una vida cómoda. No, ¿sabe qué es comodidad? Comodidad es poder caminar por senderos donde muchas veces el único compañero visible es el cielo. Muchos creen que el ministerio se resume en el púlpito, o en un micro, menos, o en una Biblia abierta, menos. Pocos conocen el precio oculto que se paga cuando las luces se apagan, cuando las puertas de un local se cierran. El llamado pastoral no es una profesión, no, es una entrega total. Por eso se llama el peso del llamado. Y el peso del llamado es una entrega total. El llamado pastoral no es una carrera para alcanzar el éxito, no, qué equivocado, sino un altar donde el pastor coloca cada día sus sueños, su fuerza, su tiempo, su familia y muchas veces sus propias lágrimas. Cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí a este ministerio pastoral, mi corazón se llenó de alegría, no lo puedo ocultar, de felicidad. Ya no iba a ser un hermanito más de la iglesia, ¿no? Ya iba a tener un título, entre comillas, llamado pastor. ¡Wow! Pero también sabía muy profundo en mi corazón que era una gran responsabilidad, que había un peso en ese llamado. Y pude comprender que Dios no me estaba invitándome a una posición, no, sino a una vida de sacrificio, a una vida de negarme. Aquel día que nuestro pastor Rodrigo nos envió allá a San Cristóbal, después de ese retiro nos reúne, jamás, ay, jamás imaginamos todo lo que eso significaba decirle a ellos, sí, aceptamos. Eso significaba lo siguiente. ¿Sabe qué iba a pasar? Eso implicaría que íbamos a ir a un país, a una nación diferente a la nuestra. Llevábamos ilusiones, sí, muchas ilusiones. Llegábamos allí a Venezuela con proyectos. Muchas veces allí llegábamos con sueños, íbamos con sueños. Pero el ministerio nos enseñó que Dios no forma pastores en la comodidad, no, lo forma en el quebranto. Con el paso de los años, entendí que el mayor peso del pastorado no proviene del trabajo visible, sino de las cargas invisibles. Son lágrimas derramadas por familias destruidas. El llamado del pastor son noches sin dormir, intercediendo por una abeja que quiere abandonar el camino. Son decisiones difíciles que nadie comprende. El llamado pastoral viene en momentos de traiciones, de quienes un día te abrazaron. El llamado pastoral debe estar dispuesto a las críticas que llegan precisamente cuando más necesitas un abrazo. El llamado pastoral son las cargas que jamás puedes compartir, porque el pastor también debe mantenerse firme para sostener a otros. Muchas veces el pastor sonríe mientras por dentro está llorando. Predica esperanza mientras lucha contra el desánimo. Habla de paz mientras él libra batallas espirituales que nadie conoce. Abraza a los demás mientras su propio corazón necesita un abrazo. Ser pastor, óyeme bien, ser pastor no es solamente subirse al púlpito, sino haber llorado allí en secreto. Por eso dije, ser pastor es vivir entre dos mundos, el cielo que anunciamos y la tierra que caminamos. Ser pastor es celebrar bodas mientras tu corazón está atravesando un valle. Ser pastor es consolar en funerales cuando tú mismo necesitas un consuelo. Es consolar lágrimas de otros cuando tú lloras por dentro. Es hablar de fe cuando las respuestas de Dios parecen guardar silencio. En muchas ocasiones sentí que el llamado pesaba más de lo que mis fuerzas podían soportar. Y soy sincero, hubieron noches donde ya no tenía palabras para orar, solo lágrimas, solo silencio, solo un corazón quebrantado delante del Señor. Y si tú me preguntaras en este momento, en estos 20 años, en la vida pastoral, he sufrido, he llorado, he reído, pero lo más importante de todo, que aprendí algo, que después de Dios, para mí, después de Dios, óyeme bien, lo más importante es mi familia, porque los títulos, los llamados, pasan, se quedan, pero la familia es el regalo más lindo que Dios nos puede dar. Servir a Dios es un honor, es un privilegio, donde las lágrimas Dios las consuela, pero allí precisamente fue en ese llamado donde descubrí que Dios escuchaba muchas oraciones que jamás fueron pronunciadas desde mi boca.
Las lágrimas también hablan. El cielo entendía mi corazón roto en muchas ocasiones. Y la Biblia está llena de hombres llamados por Dios. Conocieron el peso del ministerio. Te voy a nombrar algunos. Empecemos con Jeremías. Jeremías fue conocido como el profeta llorón porque el dolor de su pueblo terminó habitando en su propio corazón. Moisés llegó a decir que la carga era demasiado pesadísima para él poder llevar al pueblo allí a la tierra prometida. El apóstol Pablo habló de luchas por fuera, pero tenía temores por dentro. El mismo Jesucristo, el príncipe de paz, el pastor de pastores, lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró sobre Jerusalén y allí en el Getsemaní ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Hijo de Dios demostró que las lágrimas nunca son señal de debilidad. No, muchas veces son evidencias más profundas del amor. Con los años pude comprender una verdad que cambió mi manera de ver el ministerio. Que Dios, wow, esto me marcó bastante, que Dios nunca me prometió allí en Chinacota, junto con mi esposa, un llamado sin heridas. No, Él nos prometió que su presencia iba a ir delante de nosotros y que cada prueba que pasamos en quebranto, Dios estaba allí con nosotros. Cada decepción en el ministerio me enseñó a depender menos de las personas y más de Cristo. Ay, Dios, cada batalla, me acuerdo que tocaba luchar al pastorear, me acordaba del gran pastor. Pero hoy puedo mirar atrás y entender que las lágrimas no fueron un accidente, no, fueron herramientas del alfarero, porque cada lágrima Él moldeaba mi carácter, cada lágrima Él me fortalecía en mi fe, cada lágrima Él me acercaba más a su corazón. Por eso no cambiaría este llamado por ningún otro, no lo cambiaría, no cambiaría mi llamado, servirle a Dios. Y por eso Dios colocó una carga en mi vida desde que vine de Colombia aquí a Bélgica. Y lo primero que Dios me dijo, hay mucha gente que te necesita. Y no es el lugar donde estás, es lo que hay en ti. Por eso Dios me regaló este canal de YouTube llamado Reflexión Pastoral. Y si aún tú no te has suscrito, suscríbete. Ayúdame a compartir esta palabra. Porque aunque olía cada lágrima, Él me formaba. Me exigía cada día más. Cada lágrima me transformaba. Aunque costaba mucho, pero valió la pena. El llamado pastoral no es para quienes buscan una vida fácil. Ah, no, yo soy pastor y no quiero trabajar. No, yo soy pastor y que todo me le... No. Es para quienes están dispuestos a amar hasta que el corazón duele. Me acuerdo tanto que hubieron momentos donde Dios bendijo nuestro hogar de una manera impresionante, que Dios tocaba corazones de personas. Y cuando todo parecía demasiado pesado, una sola verdad nos sostenía como pastores, era Dios. Así que el mismo Dios que llama, Él también te fortalece. Y hoy quiero darte una reflexión pastoral. Si hoy, óyeme bien, eres pastor, líder o siervo del Señor, quizás lleva cargas que nadie conoce. Tal vez has aprendido a sonreír mientras por dentro lloras. Recuerda esto, Dios nunca desperdiciará una lágrima derramada por ti por amor a su obra. Las lágrimas del pastor no son señal de derrota, son el lenguaje silencioso de un corazón que sigue diciendo cada día, aquí estoy, Señor, envíame a mí otra vez, envíame. Bueno, si este capítulo que hoy acabo de mencionar en mi libro Lágrimas del Pastor, yo quiero hoy hacerte un llamado, porque es que detrás de cada sermón, detrás de cada oración y de cada palabra de esperanza, hay un corazón que también conoce el cansancio, las luchas y las lágrimas. Pero cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, también le da la gracia para permanecer firme hasta el final. Por eso, las lágrimas de un pastor nunca son en vano. Dios las recoge, las transforma y las convierte en testimonios de su fidelidad. Si este capítulo habló a tu corazón, quiero invitarte para que me acompañes al siguiente capítulo de esta serie. Capítulo número 2 se llama Lágrimas en el púlpito. Descubriremos en este capítulo las lágrimas que nadie ha visto, las que caen en silencio antes de predicar, después de servir y cuando el templo o el local queda vacío, cuando un auditorio o una sede queda vacía. Allí vamos a conocer el precio oculto del ministerio y cómo Dios fortalece a quienes permanecen fieles a pesar de dolor. Por eso hoy te animo a que te suscribas al canal @Reflexión Pastoral y activa la campanita de notificaciones y acompáñenme a este recorrido por lágrimas. Cada nuevo suscriptor me ayudaría a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza de su palabra a más personas alrededor del mundo. Quiero pedir que comparta este video con alguien que ama la obra de Dios. Ora por sus pastores que lo necesitan y compréndele su corazón al siervo de Dios. Bueno, gracias por acompañarme. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, que Dios te fortalezca en la fe. Y recuerda siempre que cuando Dios llama, también te sostiene. Nos vemos en el capítulo número 2